Solo en Dios descansa mi alma. Solo en Dios descansa mi alma. Solo en Dios descansa mi alma. De Él me viene la salvación. Solo Él es mi roca salvadora. Él es mi baluarte, nunca vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma. Mi salvación y mi gloria están en Dios. Él es mi roca firme, en Él está mi refugio. Solo en Dios descansa mi alma. Confíen en Dios constantemente, ustedes que son su pueblo. Desahoguen en Él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. Solo en Dios descansa mi alma. Solo en Dios descansa mi alma. Hola, buenas noches. Qué placer volvernos a encontrar hoy lunes 15 de enero del año 2024 en nuestro espacio de aprendizaje virtual bíblico. La noche de hoy, como todos los lunes de este semestre, dedicado al estudio de Pablo y sus epístolas. Y agradezco tu presencia y espero que hayas tenido un fin de semana grato. Sobre todo, agradezco a Dios la misericordia que mostró la semana pasada sobre una de nuestras compañeras que tuvo la experiencia de que su madre murió. Tú te enteraste por el chat y la abrazamos y seguimos pidiendo a Dios nuestro Señor porque le dé fortaleza a ella y a su familia. Y pues esto, aunque es parte de la vida misma, no deja de ser algo que nos duela y pues hay que mostrar esa gratitud y compañerismo entre nosotros, que somos una pequeña comunidad unidos por un afán de conocimiento de nuestra Biblia para acrecentar nuestra fe. Bueno, vamos a comenzar como todas las sesiones, invocando la presencia, suplicando la presencia de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo entre nosotros, y decimos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Imploramos al Espíritu Santo, perdón, imploramos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche comenzamos nuestra sesión con un bello canto inspirado en el Salmo 62. Recuerda que es la numeración que te comento, es de acuerdo al canon hebreo. Esto correspondería al Salmo 61 del canon griego, para que te ubiques. Bueno, este salmo, dentro de las clasificaciones que hay en el estudio de los salmos, hay una que se le llama salmos de súplica. Hay distintos temas y uno de ellos es la súplica. Y este Salmo 62 es un salmo muy, muy especial, porque dentro de los salmos de súplica es un salmo por excelencia de confianza. Este salmo que se le atribuye su autoría al rey David y que fue en su momento musicalizado, maestro del coro, el coro que servía dentro del templo de Jerusalén. Obviamente, aquí ya estamos hablando de que ya no estaba David, porque el templo lo construyó su hijo Salomón. Entonces, ubiquémonos, o sea, la autoría del verso es de David, el tiempo en que se cantaba por el maestro del coro era ya dentro del templo de Israel en la época de Salomón. Claro que en la época de David, por supuesto que estaba el tabernáculo, estaba también el arca de la alianza, pero no estaba en el templo que nosotros conocemos como el lugar por excelencia en donde se entronizaron, donde se entronizó el arca de la alianza y donde nos imaginamos en primera instancia que ahí se cantaban los salmos. Fíjate que ya entrando un poquito en materia de este salmo, tiene unas connotaciones muy particulares. En primer lugar, es uno de los salmos en que más podemos vernos reflejados nosotros, tiempo actual. Por otro lado, este salmo, en su, en su canto, nos habla de dos tiempos, del tiempo presente y también hay la estrofa que nos habla del tiempo futuro. Por esa razón, te comento que es un salmo por excelencia de confianza. Y te quiero recordar que cuando fuiste bautizado, cuando te hiciste oficialmente hijo o hija de la Iglesia Cristiana Católica, además de recibir el Espíritu Santo, recibiste lo que conocemos todos como las virtudes teologales. Teologales porque descienden de Dios, por eso es teológico, teologal, vienen de Dios. Y esas virtudes, recordarás que son tres: fe, esperanza y caridad. Entendiéndose por caridad el amor por el cual se convierte en un motor que nos hace ver a nuestro prójimo como el destinatario ideal para vertir en él nuestro apoyo, comprensión, nuestra palabra de aliento y de sostén en los momentos difíciles. Pero además de eso tenemos la fe y tenemos la esperanza.
La fe, ¿qué te podría yo decir? Que la fe, hace poco vi una descripción hermosa porque decía, la fe es abrazarte a todo lo que la Iglesia Cristiana Católica nos hace que recitemos cada domingo en la liturgia, y te puedo garantizar que tú, yo y muchos más, en ciertos momentos al pronunciar la- las verdades que en el credo decimos, te garantizo que tal vez ahorita ya no, pero antes te entraban ligeras dudas sobre lo que estabas recitando. Pues te voy a decir que la fe consiste, en pocas palabras, en creer, en abrazar, en afianzarte a lo que pronunciamos cada domingo en la liturgia, aunque no lo entendamos muchas veces. Creemos en Jesús, creemos en Dios Padre y creemos en el Espíritu Santo. Y eso basta y sobra para que abracemos con confianza esa fe y que crezca en nosotros. Te garantizo que con el paso del tiempo y con tu interés por conocer más acerca de la Biblia, las dudas o las dudas que puedas tener sobre lo que pronuncias se te van a ir aclarando. Pero lo que no puedes permitir es perder tu fe, y esa debe de ser creciente. Y por otra parte, la esperanza como virtud teologal también es la confianza que debemos de tener en los designios divinos y en y confiados en la salvación que Jesús, su unigénito de Dios, nos vino a traer para enseñarnos cómo llegar al reino de Dios, cómo llegar al reino de los cielos, en qué manera poderlo hacer, y que gracias a su entrega sin límites nos abrió la oportunidad de tener vida eterna, si así lo decidimos. Con esa esperanza, agregar únicamente la caridad, que ya te vuelvo a repetir, es el amor que tú, movido por la fe en Jesús, en Dios Padre, por la intercesión de Él y con el apoyo del Espíritu Santo, nos mueva a hacer el bien por nuestro prójimo, tratando de llegar a la santidad que Jesús de Nazaret nos ofrendó y ofreció con su muerte a todos nosotros. Por esa razón, nuestra intención de esta noche es pedirle, suplicarle a Dios Padre que por intercesión de Jesús, único mediador que hay, y con el apoyo del Espíritu Santo, se acreciente en nosotros esas virtudes teologales que desde nuestro bautismo, gracias a su misericordia, las tenemos. Que así sea, que así sea para todos nosotros. Y bueno, ahora entrando ya en materia de nuestro estudio, estamos a casi nada y hoy debemos de concluir la narrativa que en el libro de Hechos de los Apóstoles tenemos acerca de la vida de Pablo, que está muy ligada en los primeros tiempos de nuestra Iglesia Cristiana Católica a, al crecimiento que se fue dando por la encomienda de Jesús a sus apóstoles de llevar su palabra hasta los confines de la tierra y de hacernos hijos de Él, hacernos hijos de la Iglesia, más bien dicho, de la Iglesia Cristiana Católica, por lo tanto, hermanos menores de Jesús de Nazaret, y gracias a su misericordia de Jesús, hijos también de Dios Padre, para entender hasta dónde llegó la Iglesia en estos primeros tiempos. Y fíjate que te quiero recordar que en nuestro estudio bíblico seguimos el método histórico crítico.
Y ese método histórico crítico demanda el estudio. Imagínate un triángulo como el del Espíritu Santo, pero en cada vértice de este triángulo va a tener otro significado. No importa el orden en que lo pongas, pero va a tener un contenido histórico de cuando se escribió el libro sagrado, en este caso, las epístolas de Pablo. Por otra parte, en otro de los vértices vamos a encontrar cuál fue el mensaje que nos quiso dar el autor. Y eso va a venir en nuestro estudio de las epístolas de Pablo, en lo que estamos viendo en gran parte en Hechos de los Apóstoles y lo que el propio Pablo cita en algunas de sus epístolas. Entre esos dos fuentes de información, vamos a complementar lo que el apóstol pretendió enseñarnos. Y el tercer vértice es la inspiración que tuvo el autor para hacernos llegar el mensaje teológico o cristológico de su obra. Entonces, si tú reflexionas un poco en esto, lo que estamos acabando ahorita es más o menos como el 60 o 70% de lo que significa la situación histórica que prevalecía cuando Pablo fue escribiendo sus cartas apostólicas, sus epístolas. Entonces, repito, esto lo vamos a complementar en breve, ya en las próximas clases, al ir viendo ya desmenuzadamente cada una de sus 13 epístolas, y ahí vamos a encontrar algunos datos que refuercen lo que Lucas nos está planteando aquí en la parte final de su libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, para esto vamos a remitirnos brevemente a recordar lo que en el capítulo 24 este Pablo nos mencionó. Y te digo del capítulo 20 por una razón. Para ser más claro, a partir del capítulo 22 se dan 6 discursos de Pablo que nos lo pone en su escrito Lucas, y cada uno con destinatarios distintos. En el capítulo 22 vimos, fue el primero de los 6 discursos que en este tercer viaje apostólico de Pablo se cita, y tiene dos contenidos los 6 comunes, los 6 discursos. El primero es tratar el tema de la resurrección que el pueblo judío esperaba dentro del sector fariseo, no todos los judíos. Nunca lo hubieran pensado los, los otras sectas que no fueran el fariseísmo. Pero los fariseos sí creían, lo hemos citado, en la resurrección del espíritu, exclusivamente del espíritu. Eso, y por otra parte, la encomienda que recibió Pablo de parte de Jesús de Nazaret de llevar su palabra hasta donde se pudiera, dando prioridad a los gentiles, y por eso en gran parte su denominación de Pablo apóstol de los gentiles. Esos dos argumentos son los que se van a repetir en estos 6 discursos. Pero el primer discurso, sus destinatarios son los judíos exclusivamente. En el segundo discurso, que también ya lo vimos,
el destinatario eran los integrantes del Sanedrín, ese cuerpo colegiado judío constituido por el Gran Sanedrín por 70 personas más uno, y ese uno era el sumo sacerdote en turno del año. Se elegía quién iba a estar al frente de ese Gran Sanedrín. En muchas localidades había juntas, pudiéramos decir, equivalentes al Sanedrín, pero no con con el número de participantes como lo tenía el Gran Sanedrín ubicado, se sesionaba en Jerusalén. Entonces, este Pablo, cuando llegó a Jerusalén, cuando subió para hablar con propiedad a Jerusalén, y que llevaba, entre otras encomiendas, el entregar los fondos económicos recaudados durante mucho tiempo en la región de Filipos y otras más de Asia. Aquí en el mapa puedes ubicar Filipos, acuérdate, está aquí donde señala ahorita mi dedo. Bueno, pues tristemente ya sabemos la historia que Santiago, el pariente de Jesús y que comandaba la Iglesia Cristiana Católica en Jerusalén, se vio fuertemente presionado por los grupos de judíos que, aunque ya pertenecían a la cristianidad, ejercían una presión brutal porque se mantuvieran todos los ritos acostumbrados dentro del judaísmo. Ellos fueron los que pugnaron fuertemente para que, para que se difundiera la idea de que si alguien que no fuera judío quería llegar a ser cristiano, debía de respetar la ley mosaica de la circuncisión y también respetar todas las restricciones, alimentarias que observaban los judíos. Era un grupo muy poderoso. Para muchos de los judíos no convertidos a la cristianidad, nos veían a los integrantes de la Iglesia Cristiana Católica como una secta en un principio que se originó dentro del propio judaísmo. Debo decirte que pues en un principio realmente así sucedió. Si tú te pones a reflexionar que Jesús de Nazaret nació judío, creció respetando las normas y costumbres judías, murió siendo judío, incluso pues recordarás que en la causa de su muerte, porque así lo puso Poncio Pilato, se decía Jesús, rey de los judíos, aunque la mayoría de los judíos fariseos y de otras sectas y los integrantes del Sanedrín no lo quisieron ver como el Salvador, como el Mesías esperado en las Escrituras, anunciado desde mucho tiempo atrás por los profetas. Eso no quita que, en primer lugar, Jesús sí es el Mesías, pero también eso conlleva a que los ojos con que veían a los que estaban abandonando el judaísmo tradicional y entrando a la nueva Iglesia Cristiana Católica, pues lo veían como una secta y hicieron hasta lo imposible por ahogar esos momentos de crecimiento. De ahí la presión tan fuerte que Pablo fue sintiendo en toda la región de Asia y la parte europea por los judíos que le venían asediando y persiguiendo por todos lados, incluso que
subieron hasta Jerusalén, estando ya Pablo ahí en este tercer viaje, para hacerle la vida de cuadritos, ¿no? Para tratar por cualquier medio, aún no siendo legal lo que buscaban, de darle muerte. Y esto tristemente nos recuerda que los mismos asedios y los mismos contubernios los tuvo que vivir Jesús de Nazaret. De ninguna manera vayas a pensar que quiero hacer un símil o una comparación de que pasaron por el mismo suplicio en la misma intensidad. Libre, ahora sí que líbreme Dios de decir eso. Por supuesto que no se compara nada de lo que Pablo vivió a lo que Jesús de Nazaret tuvo que sufrir dentro de su pasión y muerte. Pero no puedo dejar de decirte que se repite la historia en Pablo y los asedios y el querer darle muerte. Y pensaban los judíos que al darle muerte a Pablo, pues iban a poder acabar con este movimiento que estaba creciendo rápidamente. Por esa razón también estamos viendo ahorita años estudiando a través de Hechos de los Apóstoles, años cruciales. ¿Por qué? Porque tú recordarás, y si no te lo digo ahorita, Jesús de Nazaret cuando entró en la semana última de su vida, después de entrar a Jerusalén en una manera apoteótica, digna de un rey, en que toda la muchedumbre le decía, Hosana, y eh, lo reconocían como el Mesías, la población, el grueso, la muchedumbre, donde tenía muchos seguidores. Y para tristeza, ahí se acabó de determinar la manera en que le iban a dar muerte a Jesús y buscar la manera oportuna de hacerlo, que se les puso en bandeja de plata cuando Judas Iscariote les vendió la oportunidad de poderle echar, de apresar a Jesús después de la última cena. Bueno, pero en este caso, estamos hablando de que entra Jesús y después llora por Jerusalén. No en ese momento que entró, al día siguiente nos lo citan los escritores sagrados, que lloró. Es una de las tres ocasiones en la narración de la buena nueva del Evangelio de Jesús en que nos citan que el maestro lloró. La primera es por Jerusalén, la segunda fue cuando se entera de la muerte de su amigo Lázaro, y la tercera cuando está en el huerto de los olivos dentro de su pasión, que no solamente lloró, sino también sudó como gotas de sangre por la angustia que estaba viviendo. Bueno, pues cuando lloró por Jerusalén era porque les había eh, profetizado, anunciado a sus discípulos, a sus apóstoles que le estaban acompañando, que la grandeza que veían de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra, y que los apóstoles le decían, ¿y cuándo sucederá eso? Y él decía, pues en breve, no les dijo fecha, pero si tú te pones a reflexionar que Jesús de Nazaret murió en el año 30 y esto se da en el año 70, pues no era tanto lo que faltaba, pero no se los precisó. Como yo creo que por razones obvias no nos develó fechas y cifras que en principio de cuentas ni él conocía,
pero que no se atrevía a decirle a Dios Padre, autorízame a avisar qué va a pasar en tiempos futuros. Es lógico, o sea, que no nos iba a dar más detalles. Bueno, pues esto que te estoy contando te dará un soporte más entendible para entender que después de la muerte de Jesús, el asedio de los judíos sobre sobre los que estaban abandonando el judaísmo para volverse cristianos católicos, tuvo un elemento muy difícil de sobrellevar, que compartían la sinagoga, tanto los judíos como los primeros cristianos católicos. O sea, sin que fuera lo que tú conoces ahora en ciertos lugares como templos ecuménicos, en que tú, cristiano, alguno de otra religión, seguidor del Islam, algún judío, algún maometano, un hindú, todos cobijados en un cierto lugar, le pedimos a nuestro Dios, le pedimos a nuestro Creador, su protección, alivio y consuelo. Bueno, pero estos son templos ecuménicos que se han desarrollado con el paso del tiempo. Pero en aquellos tiempos la sinagoga era para los judíos y estaban compartiendo allí el espacio tanto judíos como cristianos, nuevos cristianos católicos. Y entonces el asedio fue continuando, fue creciendo, y entonces los judíos comenzaron a asediar a las familias de los judíos que estaban dejando la religión por cambiarse al cristianismo. Esto te debe de dar una idea de que es algo similar, que ahora sabemos sucede en ciertas iglesias y sectas cristianas cuando alguno de sus integrantes decide salirse. Uy, no lo haga porque es condenado por toda la comunidad de esa iglesia, repudiado por todos, se le niega cualquier apoyo, se le considera un apóstata, alguien que renegó de sus principios de fe que lo mantenía dentro de esa iglesia o secta cristiana. Hablo de tiempos actuales, ¿eh? De tiempos actuales. Tú seguramente has de saber de alguno y no quiero meterme en detalles de en qué en dónde ha sucedido esto, pero te garantizo que tú has de saber por ahí más de un caso de personas que han pasado por este viacrucis por abandonar esas iglesias y sectas cristianas. Y algunas que no son cristianas, pero que también se precian de que son propagadoras de la verdad y de otras más. No te digo nombres, pero pues tristemente es algo de actualidad. Bueno, pues en aquellos tiempos ese asedio también lo vivían los primeros cristianos que provenían del judaísmo. Y llega el punto tal en que después de que sucede la destrucción del templo, obviamente, pues ahí ya no había el templo para compartir ambos. Y entonces los judíos se reunían probablemente en las sinagogas pequeñas que había en muchas de las poblaciones, y los cristianos se comenzaron a reunir en iglesias domésticas, en casas de los integrantes de la comunidad, y ahí se celebraba la ceremonia del compartir el pan, se cantaba, se alababa a Dios Padre y se vivía la comunidad en sí. Así tuvo que ser ese inicio ya posterior a estos primeros años. Y va a llegar al punto desde culminante de separación entre ambas iglesias, entre el judaísmo y el cristianismo católico, en un evento que se le conoce como la reunión de Jamnia. Algunos le dicen el concilio de Jamnia. Y ahí fue donde definitivamente se expulsó a los cristianos católicos de las sinagogas,
bajo pena, bajo amenaza de muerte, y entonces ahí ya se desligaron las dos religiones. Y esto sucedió aproximadamente después que se acabó el templo de Jerusalén, pero más o menos poco antes del año 90. Entonces ahí fue el acabose ya donde ahora sí que cada quien para su casa. Entonces todo esto que te cuento es para que tú entiendas el por qué Pablo, que estamos ahorita hablando de los años 60, 62, pues ya se estaba gestando ese caldo de cultivo para llegar hasta el desalojarnos a los cristianos católicos de las sinagogas, el echarnos fuera por no pagar renta, dijeran algunos, ya no nos querían ver y de ahí surgió todo esto. Bueno, entonces, todo esto que te comento viene a la postre porque el segundo discurso que tuvo que dar Pablo fue ante las autoridades del Sanedrín, que ya lo vimos en el capítulo 23. El tercer, el tercer discurso que Pablo va a dar también ya lo vimos, y este tercer discurso es el que pronuncia este Pablo frente al procurador romano, que recordarás que este procurador romano lo vimos en el capítulo 24 y es este, permíteme, te voy a ubicar bien, te voy a ubicar. Cuando está hablando este Pablo, está hablando, además de que estaba el sumo sacerdote Ananías, algunos ancianos y un abogado de nombre Tértulo, está hablando este Pablo ante ellos. Y después lo conducen con el procurador, que este procurador es un tal Félix, y que este Félix estaba ansioso por obtener dádivas económicas de parte de Pablo para dejarlo de molestar. Ante él es donde él pronunció el tercer discurso, al grado de que recordarás que en cierto momento el procurador Félix le dice, oye, Pablo, un poco más y me convences de entrar al cristianismo, ¿no? Pero este Félix tuvo que dejar el puesto porque lo vino a suceder otro procurador de nombre Porcio Festo. Entonces termina su gestión con relación a Pablo, presentándole a Porcio Festo a Pablo y encomendándole que le dé el seguimiento a esa privación de libertad que tenía este Pablo estando ahí en Cesarea Marítima, en ese lugar de relajamiento para las autoridades romanas cuando iban de visita hacia Jerusalén. Por último, nada más te comento, ya te lo había yo dicho, pero este Félix estaba casado con una mujer en segundas nupcias, esta mujer que había dejado por interés económico a su primer marido y casado con este Félix, de nombre Drusila. Esta Drusila es hermana de Berenice y también hermana de Herodes Agripa II, o sea que venían de la dinastía de Herodes el Grande, pero pues sus tendencias de proclividad por el poder al costo que fuera, no tenían medida. Ya te comenté que Berenice era hermana de este Herodes Antipas II, y que el pueblo mismo la juzgaba porque era su hermana y sin embargo vivía con él
y ostentaban el poder, y pues bueno, así eran desafortunadamente en menor grado, pero persistían esas costumbres, pudiéramos decir, indebidas, hasta por el propio judaísmo. Pero el poder es el poder y hacían todavía lo que querían. Bueno, entonces recordemos que este Félix le presenta a Porcio Festo a Pablo. Entonces, en el capítulo 25, que también ya lo vimos, perdóname, te dije un error ahorita, te dije Herodes Antipas, no, discúlpame, el que está como rey de Judea es Herodes Agripa, no Antipas. Antipas es de la generación siguiente a Herodes el Grande. Aquí estamos hablando ya de los nietos de Herodes el Grande. Entonces, discúlpame, es Herodes Agripa, el que es hermano de Berenice y hermano de Drusila, la que era esposa del procurador Félix. Entonces llega Porcio Festo, le deja a este Félix la papa caliente de a ver qué haces con este Pablo, y entonces Pablo está custodiado ahí, va a pasar casi dos años allí en Cesarea Marítima. Es increíble, es el tiempo que él va a estar preso, y que eso no va a impedir para que la producción epistolar de Pablo dentro de este tercer viaje siga adelante. Es más, ya veremos un poco más adelante que eh, hay dos formas de hablar de Pablo. Pablo, apóstol de Cristo, y después, dentro de su producción epistolar, hay algunas epístolas que se van a desarrollar estando preso Pablo en Cesarea Marítima, y otras que se van a dar estando él en Roma. Pero la mayor producción se da ahí cuando está en Cesarea, y se le conoce dentro de las epístolas como las epístolas de la cautividad. O sea, Pablo estaba cautivo, no podía abandonar la, el, la cárcel ahí de Cesarea Marítima. Sin embargo, él seguía trabajando, tanto al estar cuidando de las iglesias de Asia a través de sus epístolas, de recibiendo a algunas personas que le traían noticias de toda esa zona y que generaba estas epístolas, y al mismo tiempo él seguía, en la medida de lo posible, evangelizando y respetando, a pesar de todas las cosas, la instrucción de dar la evangelización primero a los judíos y después a los paganos. Bueno, ya te dije que habían bajado judíos ahí a Cesarea Marítima, y que querían darle muerte. Este Félix se va y le deja, te repito, el problemón a este Festo. Y Festo convoca a un consejo, y a este consejo va a estar presente el rey Agripa con su esposa Berenice. Entonces me voy a permitir leerte, aunque ya vimos parte en la clase pasada, te voy a decir sobre el capítulo 25. Ahí dice: solamente tenían contra Pablo unas discusiones sobre su propia religión. O sea, este Festo se da cuenta que los problemas eran de índole religioso contra Pablo, y no sobre asuntos que atañeran en detrimento del Imperio Romano o de la paz en la ciudad. Y que lo que Pablo resaltaba más a ojos de Festo era que hablaba de un Jesús
que lo ponía este Pablo como que vivía. Esto es porque Pablo hablaba de la resurrección. Bueno, entonces ya está presente en esta sesión el rey Agripa y su esposa Berenice. Y Agripa le dice a Pablo, aquí ya estamos en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo extendió la mano pidiendo la palabra y empezó a hablar en su defensa. Esto constituye el quinto discurso de Pablo defendiendo su postura de apóstol de los gentiles y defendiendo los postulados acerca de la resurrección que esperaban los fariseos. Y dice Pablo, me considero feliz, rey Agripa, al tener que defenderme hoy ante ti de todas las cosas que me acusan los judíos, principalmente porque tú conoces todas las costumbres de los judíos y las cuestiones que suelen debatir. Por eso te pido que me escuches pacientemente. Me brinco un poquito y dice, ellos me conocen de mucho tiempo atrás y si quieren pueden dar fe de que yo no he vivido como fariseo conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora estoy aquí procesado por la esperanza que tengo en la promesa hecha por Dios a nuestros antepasados. O sea, Pablo hábilmente empieza aquí a hablar de las promesas que desde el tiempo de los profetas se ventilaban acerca de la futura llegada del Mesías. Bueno, y le dice al rey Agripa, ¿por qué tenéis vosotros por increíble que Dios resucite a los muertos? Majestad, una luz que venía del cielo, más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. Caímos todos a tierra. Aquí se está refiriendo Pablo a su conversión, rumbo a Damasco, después de que le citó al rey Agripa que él había perseguido con mucho asedio a los judíos que estaban abandonando las sinagogas. Y ahí cita que esa luz lo cegó y le dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Cuando él increpó, Señor, ¿quién eres tú? Le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío. O sea, estaba haciendo resaltar Pablo que Jesús le había prometido su custodia y cuidado ante las autoridades y ante los propios gentiles de cualquier daño que le quisieran hacer. Dice, para que les abras los ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados y participen de la herencia de los santificados mediante la fe en mí. Date cuenta que esto que está aquí citando Pablo y que le está diciendo al rey Agripa, no los diría este Pablo a ti, a mí, a todos nosotros ahorita, y es vigente, sigue siendo vigente, más vigente que nunca. Así pues, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, pues he predicado a todos los que se conviertan y se vuelvan a Dios, haciendo obras dignas de un convertido. Aquí nos habla Pablo, recuerda también de la caridad, del amor hacia los demás. No, hombre, nos está llegando hasta el tuétano, yo creo, a todos esto. Primero me dirigí a los habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén y a los del país de Judea, y también a los gentiles. Por esto los judíos, después de prenderme en el templo, intentaron darme muerte.
Con el auxilio de Dios me he mantenido firme hasta el presente, dando testimonio a pequeños y adultos, sin decir nada al margen de lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que había de suceder. O sea, obvio, aquí está diciendo, Pablo está diciendo correctamente los profetas y Moisés. Tú le preguntas a un judío quién es Moisés y te lo va a catalogar como el mayor profeta que han tenido. Pero Moisés no fue un profeta eh, tal, o sea, fue liberador del pueblo de Israel, sí, no le quitamos ese mérito, pero no fue profeta. El profetismo conlleva otras características. Bueno, entonces, el Cristo tenía que padecer y que después de resucitar, el primero entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo judío y a los gentiles. Aquí ya Pablo nos habla de los dos grandes conglomerados que vamos a recibir la luz de Jesús por su gloriosa resurrección, los judíos y los gentiles. Y recordemos que ambos en manera genérica, más los agregados de otras religiones, constituimos el nuevo pueblo de Israel. Aquí Pablo le menciona al rey Agripa que a través de Moisés fue el pueblo de Israel el que obtuvo los beneficios por esa alianza. Y posteriormente cierra diciéndole que ahora es, sin citar el nombre del nuevo pueblo de Israel, ya estamos incluidos todos, judíos y no judíos. ¿Qué reacciones hubo en el auditorio? Pablo contestó, porque había algarabía y había, obvio, había murmullos y todo mundo, unos a favor, otros en contra. Pablo agrega lo que se considera el sexto discurso en su defensa. No estoy loco, excelentísimo Festo, aquí se dirige al procurador, sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de todo esto el rey, se refiere aquí a Agripa, ante quien hablo con valentía. No creo que se le oculte nada, pues lo que estoy contando no es algo que haya sucedido en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa contestó a Pablo, por poco me convences para hacer de mí un cristiano. También aquí Agripa lo dice. Pablo replicó, quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy llegaran a ser tales como yo soy, a excepción de estas cadenas. Y se refería porque estaba con relativa libertad de desplazarse, pero siempre encadenado. Recordemos que era una cadena que de su mano derecha estaba enlazado con algún soldado a la mano izquierda del soldado. Así permaneció, tuvo que permanecer todo el tiempo que estuvo cautivo aquí en Cesarea Marítima. El rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron. Mientras se retiraban, iban comentando entre ellos, este hombre no hace nada que merezca la muerte ni la prisión. Agripa, el rey, le dijo a Festo, el procurador, podría quedar en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. ¿Qué pasó aquí? Recordemos que este Pablo era un soberbio, entre comillas, o sea, soberbio porque no lo doblegabas a Pablo y como ciudadano romano, él en momentos clave reclamó que él debía ser juzgado por las leyes romanas y eso tenía que ser en Roma, en donde estaba el Augusto, el César. Por lo tanto, como consecuencia de todo esto y a pesar de las 6 defensas
que Pablo hizo en el capítulo 27 de este Lucas, nos vamos a encontrar en ese capítulo, el 28 que tenemos que culminar hoy, cuál fue el camino de Pablo rumbo hacia Roma. Aquí en el mapa te lo quise poner porque tú ves que con líneas rojas aparece lo que en el recuadro dice cuarto viaje. En realidad, para efectos de los viajes de Pablo, se consideran únicamente 3. Pero dentro de su vida, si tú quieres considerar este desplazamiento de Pablo rumbo al cautiverio en Roma, lo puedes hacer si así deseas. Pero realmente, en honor a la verdad, la expansión que Pablo hizo dentro de la gentilidad está realizada en los 3 viajes que ya hemos visto. Este cuarto viaje, que te repito, es camino a Roma para ser juzgado por las autoridades del imperio, del imperio, se decidió y embarcaron rumbo a Italia. Tú ves siguiendo aquí en el mapa la línea roja. Entregaron a Pablo y a algunos otros prisioneros a un centurión de la cohorte Augusta, llamado Julio. Al decir corte Augusta, entendamos que al César le decían César, no porque se llamara así, era el nombre de la mayor autoridad dentro del imperio. Era, por ejemplo, César Nerón, por decirte algo. Nerón era su nombre, pero César era el título de grandeza que ostentaba. Y similar al de César era el de Augusto. Por eso aquí nos citan que fue entregado Pablo a un centurión. Recordemos que un centurión es aquel que comanda varias legiones, o una legión por lo menos, y una legión está constituida por 6 centurias. Un centurión está al frente de 100. El que está al frente de la cohorte son los que están al frente de las legiones, que conllevan cuando menos 6 centurias. Aquí por eso nos habla que el tal Julio comandaba la cohorte augusta, o sea, la cohorte que ya tenía el reconocimiento del imperio romano desde la capital. Embarcamos en una nave de Adremitio que iba a partir hacia las costas de Asia. Ve siguiendo, por favor, aquí en las líneas rojas. Y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al día siguiente arribamos a Sidón. Recordemos que Sidón está aquí dentro de la península, dentro de la isla de Chipre. Ahí se encuentra Sidón, en uno de sus extremos, en la parte norte. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos que tenía allí en Sidón. Recordemos que en un principio, cuando Bernabé trabajaba de la mano con Pablo, Bernabé, como era oriundo de Chipre, pues ahí hizo también muchas amistades Pablo. Entonces llegan ahí a Sidón. Julio le permite que baje a ver, a saludar a sus amigos y que regrese, por supuesto, para continuar el viaje. Pero pues bueno, tuvo la consideración. Zarpamos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia, y al cabo de 15 días, esto nos da la impresión de que Pablo o alguien cercano a Pablo, y ese alguien también cercano a Lucas, estaba llevando un diario, y entonces nos precisa datos como este, que ya al cabo de 15 días llegamos a Mira de Licia. Mira se encuentra aquí en donde está este punto en que se junta la línea azul y la roja. Mira de Licia. Allí encontró
el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos hizo subir a bordo. O sea, trasbordan de la nave en la que estaban a una nave de origen alejandrino que lleva como destino Italia. Durante muchos días la navegación fue lenta y dura. Apenas llegamos a la altura de Gnido, como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de Creta por la parte de Salmone y costeando llegamos con dificultad a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual se encuentra la ciudad de La Sea. Todo esto, si tú te fijas, se está dando en esta otra isla. Esta isla que se encuentra, pudiéramos decir, ya sobre el mar Mediterráneo, que para aquellos tiempos de la época de Pablo, no lo conocían como el Mediterráneo, lo conocían como el mar Adriático, porque más adelante vamos a oír en la descripción que citan el mar Adriático. Bueno, pues aquí viene lo difícil de este viaje. Bueno, no lo difícil. Te quiero recordar entonces que de las visiones que tuvo Pablo en el que Jesús le dijo que iba a ser su interlocutor con los gentiles, con autoridades y con reyes, si tú te pones a ver en los episodios que pasamos ahorita, que estuvimos citando dentro de esos 6 discursos, ahí tuvo que tener Pablo hablando en arameo, hablando en hebreo, hablando en griego, dependiendo del momento, tuvo que sacar a flote toda su capacidad para hablar y convencer a gentiles, a judíos, a procuradores y hasta al rey Agripa. Y ahorita, camino rumbo al imperio, pues hombre, va a tener que llegar con el César Augusto. Entonces se está cumpliendo todo lo que Jesús le había dicho que iba a hacer de su vida de apóstol de los gentiles. Continúo en el versículo 9 del capítulo 27. Transcurrido bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa, pues incluso había pasado el ayuno. Esto de que pasó el ayuno nos da la referencia de que estaban cerca del día de la fiesta de la expiación, lo que conocemos nosotros ahorita como el Yom Kippur entre los judíos, el día del perdón. Este ayuno va ligado a esa festividad, pero por lo mismo el Yom Kippur se celebra más o menos en el otoño y ya para andar en estas aguas, en esta trayectoria, en esta época, era más que peligroso. Pablo lo sabía, él era un amplio conocedor del mar. Como soldado, cuando estuvo como soldado romano, le tocó mucha experiencia en esto. Y Pablo les advirtió a los que iban al frente de la embarcación, amigos, presiento que la navegación va a ser muy peligrosa y que pueden salir seriamente dañadas no solamente la carga y la nave, sino también nuestras propias personas. Pero el centurión no le dio crédito y le dio, pudiéramos decir, voto de confianza al piloto de la nave, más que a las palabras de Pablo. Y como el puerto no estaba acondicionado para invernar, porque estamos ya acabando el otoño y llega una temporada muy difícil el invierno, pero como no estaba preparado el puerto para poder hacer escala por un tiempo un poco largo, decidieron hacerse a la mar desde allí para poder llegar a Fénica, ya Fénica, un puerto de Creta, orientado al suroeste y al noroeste. Aquí estamos viendo lo que pudiera ser la intención de llegar por Creta, pero se van con dirección a Malta, algo cercano a Creta, aunque aquí no vemos el nombre de Creta, pero pues también por ahí se encontraba. Bueno,
pero era un viaje, tú ves aquí por la trayectoria de las líneas, más que peligroso, sobre todo por la época y por la trayectoria de los vientos que en aquellos tiempos se daban. Como entonces soplaba ligeramente el viento del sur, creyeron que podían poner en práctica su propósito. Recordemos que los vientos del sur son generosos para las embarcaciones. Así que levantaron las anclas y fueron costeando Creta de cerca. Pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla llamado Euroaquilón. Este nombre de Euroaquilón es la denominación que se le da a un viento que nace en el este y se desplaza hacia el oeste, un viento muy peligroso. La nave fue arrastrada y al no poder hacer frente al viento, nos abandonamos a la deriva. Navegamos a sotavento. Sotavento quiere decir en contra de la dirección del viento. Imagínate en ese mar con el viento en contra y ellos con una embarcación no preparada totalmente para un viaje de este tipo, pues la amenaza iba creciendo. Llegaron a una isleta llamada Cauda. Pudimos con mucha dificultad hacernos con el bote, o sea, de llegar a esa isla, que aquí ni siquiera la vemos en esta mapa, esta isla de Cauda. Se pusieron cables de refuerzo, reforzando el casco por debajo, y por miedo a chocar contra la Sirte, has de decir, ¿tú qué es eso de la Sirte? La Sirte eran bancos de arena que se formaban en ciertas regiones, lo cual nos hace suponer que eran de bajo calado, de poca profundidad, algunas de esas zonas. Entonces, imagínate tú andar esa embarcación en algunos lugares con pequeña profundidad y arrastrados por el viento que estaba en contra de la embarcación, pues era un peligro de zozobra tremendo. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron por la borda el aparejo de la nave para quitarle peso, porque empezó a peligrar tremendamente la embarcación. Con la violenta tempestad que teníamos sobre nosotros, toda esperanza de salvación iba desapareciendo. Llevábamos bastantes días sin comer. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: amigos, más hubiera valido que me hubieran escuchado y no os hubierais hecho a la mar desde Creta. Os habríais ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguno de nosotros va a morir, solo se perderá la nave. Lo digo porque esta noche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho: no temas, Pablo, no tienes que comparecer ante el César. Por eso Dios te ha concedido la vida junto con todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo. Yo tengo fe en Dios y creo que todo sucederá tal como me ha dicho. Iremos a dar a alguna isla. Era ya la 14ª noche del viaje cuando íbamos a la deriva por el Adriático. Ya ves, te repito, el Adriático es el mar Mediterráneo. Cuando hacia la medianoche presintieron los marineros la proximidad de tierra. Sondeando la profundidad y el lecho del mar, que estaba a 20 brazas, o sea, calcula tu longitud de tu codo a la mano, esa es una braza, lo que sería el brazo, y pues multiplícalo por 20 y ahí te darás cuenta cómo estaba la profundidad.
temerosos de que fuéramos a chocar contra algún escollo, echaron 4 anclas desde la popa, o sea, desde la parte trasera de la embarcación, y esperaron ansiosamente que se hiciese el día. O sea, echaron las anclas con la esperanza de que pudieran quedarse ahí quietos y pasar la noche. Y empezaron a arriar el bote con el pretexto de echar los cables de las anclas de proa de la parte delantera. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si no se quedan estos en la nave, no os vais a poder salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. O sea, dijeron: aquí o todos nos salvamos o todos nos morimos. Y entonces dejaron que se perdiera el bote, que era el último recurso si había un encallamiento y un hundimiento. Mientras esperaba que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento. Les decía: hace ya 14 días que, preocupados por lo que pueda pasar, estáis en ayunas, sin probar bocado. Dicho esto, pon atención, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. ¿Qué nos indica esto? Que además de dar alimento al cuerpo necesario, le rindió culto a Dios por medio del rito de la fracción del pan. Los demás se animaron y empezaron también a comer. Estábamos en total en la nave 276 personas. Una vez satisfechos, se aligeró la nave arrojando el trigo que traían al mar. Los soldados resolvieron entonces matar a los presos, fíjate, para que ninguno escapase a nado, porque el centurión quería salvar a Pablo, pero se opuso a su decisión de que los que sabían nadar se lanzaran y que los que no sabían pudieran asirse de algún madero o de algo, o con la ayuda de los que sabían nadar salvar la vida. Déjame pasar aquí a otra lámina, porque esto tenemos que tenerla aquí para que nos sintamos más acompañados en estos álgidos momentos del hundimiento del barco. Pablo se opuso a la decisión y dio orden de que los que supieran nadar se arrojasen y que fueran los primeros en llegar a la orilla, y que los demás salieran sobre tablones o sobre los despojos de la nave. De esta forma todos llegaríamos a tierra sanos y salvos. Entramos al último capítulo, de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28. Dice: una vez a salvo pudimos saber que la isla se llamaba Malta, en la que los llevó la tempestad. A los nativos los nativos de Malta, nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera e hicieron que nos acercáramos todos para resguardarnos de la lluvia que caía y del frío. Pablo había reunido una brazada de ramas, o sea, una buena cantidad de ramas secas, pero al ponerlas sobre la hoguera para dar más calor, una víbora que estaba huyendo del calor le mordió en la mano a Pablo. Los nativos, cuando vieron el animal colgado de su mano, comentaron entre sí: este hombre es seguramente un asesino, ha escapado del mar, pero la justicia divina no le permitirá vivir. Esto te lo comento: en aquellos tiempos se pensaba que del mar venían todos los males. Por esa razón ahorita quizás puedas entender cuando en el Evangelio nos citan que unos endemoniados le piden a Jesús que los meta en una piara de cerdos, y estos cerdos se desempeñan hacia el mar y mueren. La explicación teológica de este hecho es porque del mar vienen los males para la credibilidad de aquella época.
Y por eso estos nativos pensaban que Pablo era asesino y que iba con la mordedura de la víbora a tener que pagar, a pesar de que había salido del mar como un mal, iba a morir por la mordedura de la serpiente. Pero Pablo sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió ningún daño. Ellos, los nativos, estaban esperando, pensando que se le hincharía o que caería la mano o que caería muerto de repente. Pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Pues sí, pensaban que él o cualquier otro hubiera muerto y Pablo no. En las cercanías de aquel lugar tenía unas propiedades el principal de la isla, el jefe de la tribu, un tal Publio, que nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante 3 días. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama atacado de fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, hizo oración, le impuso las manos y lo curó. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudían y eran curados por Pablo. O sea, eran curados por la intercesión de Pablo, por el poder de Dios. Entendámoslo. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. De Malta a Roma. Transcurridos 3 meses, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla, y de ahí costeando llegamos a Reggio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y llegamos a Pozzuoli. Pozzuoli es una otra población ya dentro de la península itálica. Encontramos ahí algunos hermanos y nos recibieron, y de ahí partimos hacia Roma. Los hermanos informados de nuestra llegada salieron a nuestro encuentro. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablo permanecer en una casa particular con el soldado que lo custodiaba. Ya dijimos, sigue encadenado, pero tuvo esa libertad de estar en una casa particular, no en la cárcel, en Roma. 3 días después sucedió, fue entregado. Bueno, 3 días después convocó a los principales judíos, Pablo, y les comentó todo lo que había pasado en los últimos tiempos, que estuvo preso en Jerusalén en manos de los romanos, pero como los judíos se oponían a él, a Pablo, me vi forzado a apelar al César, sin pretender con eso acusar a los de mi nación. Esto lo dice Pablo para que no piensen que está en contra de los propios judíos o de los gentiles. Por ese motivo os llamé para veros y hablaros, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Al decir la esperanza de Israel, se refiere Pablo a la resurrección que entre los fariseos se tenía, pero lo dice de esta forma, la esperanza de Israel. Le respondieron a Pablo, nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni de ningún hermano llegado aquí se ha referido o hablado algo mal de ti, pero deseamos que nos digas personalmente lo que piensas, pues lo único que sabemos de esta secta, se refiere a los cristianos católicos, es que en todas partes se encuentran oposición. Era un sentir entre todos los judíos. Bueno, le declararon a Pablo los judíos de Roma un día y una hora y vinieron en mayor número a donde él se hospedaba. Él les iba hablando acerca del reino de Dios, les hablaba de Jesús e intentaba convencerles, basándose en la ley de Moisés y de los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Ya sabemos que Pablo
Era bueno para la retórica, era bueno para hablar. En cambio, permanecían incrédulos cuando en desacuerdo entre sí mismos se despedían por la noche. Pablo dijo esta sola cosa: con razón habló el Espíritu Santo a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías. Y citó Pablo de Isaías: ve a encontrar a este pueblo y dile, escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis, porque se han botado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los cure. Sabed, pues, que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los gentiles. Ellos sí que le escucharán. Entonces, Pablo ya desesperado cita con la referencia de Isaías y después les deja soltar de que ellos no quisieron escuchar todo lo que Isaías ya había predicho desde tiempo atrás, pero que los gentiles sí iban a oír. Bueno, después de esto viene el epílogo, ya nada más de el libro de Hechos de los Apóstoles, y cita Lucas. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. En Roma, muchos creen que Pablo estuvo en ciertos momentos en una cárcel que se le conoce como la cárcel mamertina, pero debo decirte, de acuerdo a las narraciones que el propio Pablo nos va a decir, es que él tuvo algunos momentos como de crestas, de apoyo y del mismo tiempo, poco tiempo después de olvido de parte de las autoridades. Es más, se presume, te adelanto, que el propio Nerón le permitió que gozara de libertad por algún tiempo, Pablo, y fue en el momento en que veremos ya dentro de la próxima clase lo que Pablo nos cite en sus epístolas. Aquí vimos lo que Lucas nos puso con base al crecimiento de la nueva iglesia cristiana católica. Era su único afán, que muchos el 50% de los capítulos de Hechos de los Apóstoles se refieren a Pablo por la importancia de su trascendencia en la expansión de la nueva iglesia cristiana católica. Pero ya esto lo vamos a complementar en las siguientes clases con la versión que Pablo nos va ayudando ya dentro de cada una de sus epístolas. Entonces, considero que con esta parte que hoy cerramos, podemos ya entrar al estudio directo de cada una de sus epístolas. Vamos a comenzar, obviamente, por la más antigua, la de Tesalonicenses, y de ahí vamos a ir siguiendo tanto lo que Pablo nos cita con relación a los hechos que él fue viviendo y que lo fueron llevando a hacer sus epístolas, y también vamos a ir ya abordando el conocimiento cristológico y el mensaje teológico de cada una de sus epístolas. O sea que se va a poner más que interesante porque vamos a entrar ya al contenido sustancial de lo que Pablo va a sentar en cada una de sus 13 epístolas. Por lo tanto, pues yo te invito a que no dejes de estar presente en las próximas clases, a que mandes constancia de tu presencia el día de hoy y a que difundas que estamos estudiando estas epístolas paulinas. Aquí es una lámina que nos ilustra un poco que aún estando Pablo preso allí en Roma, se daba la oportunidad
de estarse enterando de las iglesias en Asia y de respondiendo a través de sus epístolas. Para tu conocimiento, estando preso en Roma, escribió más de 4 epístolas. Y tú, te adelanto, has de pensar, allí ha de haber escrito la epístola a los romanos. Pues no, la epístola a los romanos la escribió antes, ya veremos en su momento, pero lo escribió antes en Corinto, antes de llegar a Roma. Y después de que llegó a Roma por esa condescendencia que tuvo este Nerón hacia él, hacia Pablo, le dio oportunidad para que realizara Pablo su soñado viaje a España, en donde él sí lo ubicaba como el fin del mundo conocido en aquellos tiempos. Aquí en esta lámina vemos una recreación más o menos de cuando Pablo estuvo allí ante las autoridades romanas, tanto en Cesarea Marítima, todavía cercano a Jerusalén, como ya ahora en Roma. Bueno, pues entonces te invito a que pongas tu constancia de asistencia y agradezco mucho tu presencia. Disculpa, estando poco antes de esta clase, se me averió el ratón de mi computadora y entonces estuve un poco torpe en los cambios de las láminas. Disculpa, por favor. Ya mañana buscaremos otro ratón. Te deseo que tengas una agradable noche, que tengas una semana productiva, en paz, y que tú y toda tu familia disfruten de las actividades que tengan. Entonces vamos a adelantar un poquito aquí, poco a poco, para llegar hasta nuestra canción de cierre. Te recuerdo que pues difundas que también pueden vernos la repetición de estas clases a través de YouTube o a través de Facebook para aquellos que les interese y que no tengan el tiempo disponible los días lunes que damos esta clase o los martes que damos la clase de Jesús de Nazaret. Por favor, difúndelo si eres tan amable y te agradezco la recomendación. Y pues ahora, si todo sale bien, vamos a poner la canción de cierre y te deseo que tengas una feliz noche. Tu presencia es como un manantial de agua viva que fluye sobre mí. Un fuego ardiente que reaviva y quema mi existir. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte por la eternidad. Como jardín en primavera, florece en mi interior, como el incienso que se quema y eleva mi oración. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte y derramar
oración.